no fuera una sesión más disuasoria que otra cosa. Mirad, hoy, si recordáis lo que os comenté ayer, íbamos a hacer una primera sesión, la de ayer, para comentaros K1 y los tipos de actividades que hay en K1. Y si recordáis, vimos que había movilidades para alumnado, movilidades para docentes y luego otro tipo de actividades en las que nuestros centros pueden acoger a expertos invitados y a profesores noveles. Entonces, insistí también mucho en que hay dos opciones para participar, para solicitar esas actividades, como centro acreditado y como centro no acreditado. Entonces, si eso está claro, simplemente os quería recordar que es mañana, que va a ser quizá la sesión más densa, la de acreditaciones, y que retomaré algunas de las cosas que dijimos ayer, y simplemente como punto de partida para profundizar en lo que es la acreditación, que sabéis, porque insistí mucho ayer y lo sabéis, que está la convocatoria abierta. Y hoy quería centrarme en K2. Ahora os voy a contar un poco, voy a hacer una introducción mínima y luego me voy a centrar en las asociaciones a pequeña escala. Y esta es quizá la sesión, si me permitís, más light, porque, y también quizá, bueno, para mí es una acción muy atractiva la que voy a contar hoy, porque se trata de una acción que está diseñada por la comisión, es nueva, del nuevo programa, y está diseñada por la comisión para atraer a participantes, a centros escolares, a organizaciones que nunca han participado en Erasmus y que por lo tanto pueden andar más perdidos en la burocracia o incluso en la búsqueda de socios y demás, y han intentado simplificar todo, incluido el formulario, a la mínima expresión, como vais a ver hoy. Y a mí es una acción que me gusta mucho, pero quiero insistiros en que hoy estamos hablando de K2. Y no sé si alguien recuerda que ayer yo insistía mucho. K1, movilidad. K2, cooperación. Entonces, en K2 lo que hacemos son asociaciones, pero en K1 yo ayer os insistía mucho y ahora voy a parar aquí simplemente porque me gustaría empezar la sesión sabiendo que tenéis esto claro. En K1, cuando hacemos una solicitud, la hacemos para nuestro centro, pero únicamente para nuestro centro. Es decir, para recibir financiación para nuestro centro. Y con esa financiación, lógicamente, nosotros nos movemos allá donde tengamos gente con la que trabajar, ¿vale? Pues, a Italia, a Grecia, donde tengamos ese tipo de centros de acogida de confianza. Sin embargo, hoy, nosotros, si somos coordinadores de una asociación, en una asociación se pide la financiación para todos los socios, ¿vale? Y esa es una premisa, digamos, con la que quiero empezar y que quiero que esté clara antes de que empecemos y que, por supuesto, puedo volver a ella tantas veces como sea necesario y paradme, por favor, si hay algo que no está claro. Y con el bagaje que tenemos de ayer, si veis que hay alguna información de hoy que no os cuadra con lo de ayer, y yo creo saber que va a ir por el tema de movilidad, también, por favor, preguntarlo y lo hablamos en profundidad y sin ningún problema, ¿vale? Pero quería partir un poco de esa distinción. Vamos a ver. Mirad. Bueno, veis que el título ya de la ponencia de hoy es Asociaciones a pequeña escala, que es una de las opciones que hay dentro de K2, de la acción clave 2. Si recordáis, ayer os comentaba que hay 3 acciones clave, pero en la Agencia Nacional llevamos 2, la 1 y la 2, la K1 y la K2. Ayer hablábamos en general de la K1, en la K1 está metido la acreditación, que es 120, los proyectos de movilidad acreditados, que son 121, y los proyectos de movilidad no acreditados, que son 122, ¿no? Esos apellidos que le ponemos a la K1. Y en la acción clave 2, en K2, pues tenemos estas dos opciones de aquí. Asociaciones de cooperación y asociaciones a pequeña escala. Ahí estáis viendo que el nombre genérico para las dos asociaciones es asociaciones para la cooperación. Son nombres que se prestan a confusión con esas preposiciones nuevas, asociaciones para la cooperación, de cooperación. Pero bueno, para empezar, quiero que tengáis claro que las asociaciones a pequeña escala sí están destinadas pues, a organizaciones con una capacidad de gestión más reducida, como un centro educativo, un cole, un instituto, una escuela de idiomas, un centro de personas adultas, etc.
Pero las asociaciones de cooperación son proyectos muy grandes, con importes muy grandes de hasta 400.000 euros, con la gestión de un presupuesto entre muchos socios, la gestión interna de un presupuesto que muchas veces requiere que haya una persona solo con eso. Entonces, aunque luego al final voy a referirme a ellas, porque no querría dejar pasar la oportunidad un poco de hablar someramente de ellas, pero es verdad que están destinadas a instituciones más grandes, a universidades, a fundaciones, a ese tipo de instituciones que pueden delegar la gestión de proyectos en su propio personal, ¿no? En un cole o en un instituto, el docente o la docente sigue trabajando a la vez que lleva el Erasmus cuando puede, ¿no? Entonces, por eso lo de las asociaciones a pequeña escala creo que nos puede interesar. Mirad, esto es un poco la comparación de las características de las dos asociaciones. Insisto que nosotros vamos a tratar hoy sobre todo las de la derecha, asociaciones a pequeña escala. En las de cooperación hay un mínimo de 3 socios de 3 países del programa, y aquí en las asociaciones a pequeña escala hay un mínimo de 2 socios de 2 países del programa. Creo que alguien ha preguntado hace un momento en el chat si todos los socios tenían que ser de fuera de España. Si solo hay otro socio en las de pequeña escala, lógicamente tiene que ser de fuera de España, porque por ese mínimo que tenéis ahí establecido. Si hubiera 3 socios en total, podía darse la circunstancia de que 2 fueran españoles y 1 fuera de un país de fuera, ¿vale? Un país extranjero, un país del programa. Eso podría ser. Luego, si queréis, vemos esos casos en concreto. Pero si la asociación la conforman 2 centros, pues uno sois vosotros, uno es el español, el otro tiene que ser necesariamente de fuera. Lo que tenéis a continuación son los sectores para los que están disponibles. Veis que en la comparación hay un sector más en las asociaciones de cooperación porque está educación superior, precisamente porque son proyectos de tanta envergadura, pues el sector de educación superior también está incluido aquí. Pero en cambio las asociaciones a pequeña escala no están disponibles para el sector de educación superior, sí para escolar, formación profesional y educación de personas adultas, ¿vale? No para superior. Y luego, ¿cuál es el objetivo? Pues veis que ya de entrada hay un objetivo primordial de la acción que cambia mucho. En las asociaciones a pequeña escala, la prioridad o el objetivo principal es dar acceso a Erasmus Plus a instituciones que no han accedido nunca o que participaron hace muchos años, o centros que participaron en convenios pero luego dejaron de participar porque quizá en el centro no había nadie un poco que en ese momento que pudiera tirar del carro, etcétera. Y entonces con la intención de llegar allí donde los proyectos más complejos no llegan, con esa intención nacen las asociaciones a pequeña escala, que ya os digo son una acción nueva creada por la Comisión con este fin. Y en cambio las asociaciones de cooperación tienen unos objetivos muy concretos y que se vertebran en torno a prácticas innovadoras, a elementos innovadores en cualquiera de los sectores a los que estén destinados, y que pasa es verdad, por unos criterios de selección muy estrictos, muy exhaustivos, y que permitan asegurar a la agencia nacional, en este caso a cualquier agencia nacional del programa, que efectivamente esa subvención se da para proyectos que van a suponer un cambio o una verdadera innovación tanto en los socios como en los grupos destinatarios, ¿no?, de cada uno de los socios. Sin embargo, en las asociaciones a pequeña escala no se espera a priori esa innovación, lo que se espera es un trabajo cooperativo, incluso si en los temas o en los medios con los que se trabaja y demás, no hay una innovación per se. Puede ser una innovación para los centros, pero que la metodología o los resultados o los productos que se estén creando no sean innovadores por sí mismos, ¿vale? Luego también veis una diferencia en la duración. Los proyectos de asociaciones de cooperación pueden ser más largos, de hasta 36 meses, y la duración mínima son 12 meses, un año. Pero en pequeña escala, la duración mínima y máxima se reduce. Puede haber un proyecto de 6 meses, que yo ya lo dije ayer, para cada uno, a mis 6 meses, entre que se pone en marcha y empezamos a rodar, siempre me ha parecido muy poco, pero entiendo que puede haber circunstancias que lo aconsejen. Y la duración máxima son 24. Es verdad que estadísticamente lo que más hemos tenido en las convocatorias anteriores son proyectos de 24, de 20, 24 meses. Luego de 12, también hay bastantes proyectos de 12, y de 6 hemos tenido muy poquillas solicitudes. Y luego, por fin, la diferencia, un poco lo que diferencia también esa envergadura de la que hablo, es la financiación. Las asociaciones para la cooperación, tanto las de cooperación como las de pequeña escala,
se financian con unos importes a tanto alzado, unos importes fijos. Entonces, esto voy a hablar ahora, lo voy a contar y lo voy a enseñar en el formulario, etcétera. Entonces, solo se puede seleccionar uno de los importes que tenéis ahí. Para las asociaciones grandes, las de cooperación, hay que elegir entre esos tres: 120.000, 250.000 o 400.000. Para las asociaciones a pequeña escala, como veremos ahora con más detalle, hay que elegir entre 30.000 y 60.000. Veis que, siendo igualmente mucho dinero, sobre todo bueno, pensando en centros públicos, pequeños, etcétera, pues sí que es verdad que la capacidad que se necesita para gestionar 30.000 o 60.000, pues no es la misma, por supuesto, que para gestionar 400.000, 250 o 120.000 euros, ¿no? Entonces, ahora imagino que esto supone también o suscita alguna pregunta en torno a estas cantidades y por qué son importes fijos y bueno, cómo vamos a conseguir cuadrar lo que nosotros necesitamos con esos importes fijos, y de eso también vamos a hablar en esta sesión, ¿vale? Nosotros, como digo, nos vamos a centrar hoy en esto. ¿Por qué además me interesa centrarme en esto? Porque esta convocatoria está abierta. Hasta el 4 de octubre está abierta la segunda ronda de asociaciones a pequeña escala. Se puede solicitar. El formulario también está disponible y hoy voy a entrar en el formulario en directo en la web para verlo con vosotros y que veáis también cómo se accede. Y bueno, y demostraros de verdad que es un formulario muy sencillo de cumplimentar. Si tenemos la idea clara, es muy sencillo de cumplimentar. Y lo que pasa, también lo hablaba con Judith antes, que aquí sí que hay que tener el socio definido. Si recordáis ayer, hablando de los proyectos de movilidad no acreditados, y luego hablando también con las preguntas, con los compañeros y demás, yo te decía que no había por qué especificar el centro al que íbamos a ir, centro donde íbamos a realizar las movilidades. Sí había que especificar el país por aquello de las bandas de distancia y porque el importe no es el mismo si viajamos a Chipre que si viajamos a Portugal. Pero aquí sí hay que tener el socio. Además, el socio tiene que figurar en la solicitud y tenemos que conocerlo con relativa profundidad para saber qué aporta el socio a la asociación, porque eso hay que especificarlo también en el formulario, ¿vale? O sea que como mínimo, para solicitar pequeña escala antes del 4 de octubre, que es cuando acaban, tenemos que contar con un socio de un país del programa, que no sea España, ¿vale? Entonces, hasta ahí un poco el planteamiento. Entonces, ¿a quién van destinadas las asociaciones a pequeña escala? Pues a organizaciones de base, en el sentido de que tienen que ser organizaciones que estén en contacto directo con sus usuarios, ¿no? Como sucede, por supuesto, en los centros educativos, que tenemos al alumnado y somos nosotros los docentes los que estamos en contacto con ellos. Pero también bibliotecas municipales o museos, etcétera. Y las asociaciones a pequeña escala, además, tienen algo muy bueno, y es que permiten crear asociaciones con otro tipo de instituciones. Sabéis que, bueno, sabéis, los que venís del programa anterior, sabéis que había unas asociaciones estratégicas de intercambio escolar, las 229, antes las 219, y eran asociaciones exclusivamente entre centros escolares. Pero ahora estas asociaciones permiten asociarse con centros escolares y que una asociación esté conformada por centros escolares exclusivamente, o con otro tipo de instituciones que puedan bueno, pues aportar algo innovador, aportar beneficios, aportar información al centro escolar, ¿no? Entonces, eso también es una característica que a mí me resulta especialmente interesante. Luego, otros destinatarios son organizaciones menos experimentadas, como os decía, y de nueva incorporación, es decir, centros escolares completamente nuevos en el programa, o centros escolares con muy poca o una participación en programas anteriores, ya os digo, en convenios, en el 2014-2020, etc. ¿Cuál es el objetivo? Pues es el que he planteado desde el principio, que el acceso al programa no suponga un quebradero de cabeza, que no suponga dedicar una cantidad de horas desmesurada para presentar un proyecto, porque eso pues acaba desanimando y frustrando, y sabemos que hay ciclos en el año escolar en los que a veces no podemos sentarnos, no encontramos el tiempo de sentarnos a realizar una solicitud Erasmus, ni siquiera a pensar en un proyecto con los compañeros. Entonces, en este sentido, estas asociaciones intentan que todo eso no sea un problema, ¿no? Que sea lo suficientemente sencillo como para no desanimar a nadie a priori, sino que todo el mundo sienta que puede con ello y que es asequible. Los sectores ya lo hemos comentado, y las características,
Pues la simplicidad del formulario y de la ejecución, hablaremos después. O sea, simplemente se trata de saber qué queremos hacer, qué actividades queremos hacer, qué queremos conseguir con esas actividades, que puede ser quizá un intercambio de buenas prácticas o terminar en una plataforma de recursos pedagógicos, lo que queramos, o diseñar una situación de aprendizaje transnacional, lo que queramos. Pero que lo que hemos dicho en el formulario que vayamos a hacer, que lo hagamos. Eso es lo que hay que hacer en la asociación a pequeña escala. Una financiación más sencilla porque al ser cantidades fijas, 30.000 o 60.000, los que tenéis experiencia sabéis que esto del presupuesto a veces para cada suponía un quebradero de cabeza también, estar ajustando valores e importes, etcétera, y aquí es mucho más sencillo porque la suma se entrega en la suma fija y se trata de que si hacéis lo que habéis dicho que ibais a hacer, nosotros ya hemos valorado que necesitabais ese importe, con lo cual estaría justificada su ejecución. La duración también varía en función de lo que queráis llevar a cabo. Y también, por ejemplo, si acabáis de comenzar a trabajar con ese socio, quizá nos interesa un proyecto de 24, y entonces por probar pedís uno de 12, y luego si os sale bien ya pedís el de 24, ¿no? Pues esa duración variada tiene muchas ventajas. Y luego los formatos flexibles a los que me refería, que abren un poco la posibilidad de nuevos proyectos, de que el centro trabaje con otro tipo de instituciones, ya os digo. A mí me gusta mucho esa posibilidad, la pienso mucho, de trabajar con bibliotecas municipales de otros países, que puedan ayudarnos a establecer, pues, no sé, iniciativas de animación a la lectura y demás. Porque nosotros, por supuesto, como docentes manejamos unas técnicas, ¿no? Y unas herramientas, pues, para determinados... Pero si nos asociamos con otro tipo de institución, pues vemos otra perspectiva, ¿no? Porque ellos tienen otras personas con las que trabajan, otros usuarios en el caso de la biblioteca, y nos puede aportarnos una perspectiva muy rica a los centros escolares. Eso no excluye, por supuesto, que si queremos únicamente trabajar con centros escolares, trabajemos con centros escolares, o centros de formación profesional, o centros de personas adultas, o escuelas de idiomas. No hay ninguna prohibición al respecto. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Voy a empezar por la pregunta que creo que me vais a hacer. ¿Se pueden hacer movilidades? Sí. ¿Pero qué movilidades? No las movilidades de ayer, no las movilidades de K1. Tienen que ser unas movilidades que estén justificadas para conseguir los resultados del proyecto. Es decir, si yo lo que quiero conseguir es que mi centro ponga en marcha unas iniciativas de animación a la lectura en lengua extranjera y demás, y para eso considero que tengo una serie de docentes que tienen que salir fuera a observar cómo son esas técnicas de animación a la lectura en diversas bibliotecas europeas. Entonces, esas movilidades tienen que hacerse, pero específicamente voy a tener que describir que esas movilidades son para eso. Pero esas movilidades no se llaman job shadowing, no se llama movilidad en grupo, no se llama estancia de enseñanza. Son unas movilidades para las que voy a pedir financiación, que voy a tener que describir específicamente y que se integran como parte de mi asociación y que evidentemente tengo que justificar que las necesito para llevar a cabo los resultados que quiero conseguir. ¿Vale? Entonces, empezaba por ahí por dejar eso claro. ¿Puede haber movilidades en K2? Sí. ¿Son las de K1? No. Son específicas de vuestra asociación y de vuestro proyecto K2 y no se rigen por los mismos criterios que las de K1, esa duración que vimos ayer, esos importes asociados que os decía que había por grupo de países y demás, no tiene que ver con esto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que os planteo es, un poco por asentarnos, cuáles son los objetivos principales de la K2 y, más aterrizado, cuáles son los objetivos específicos de la asociación a pequeña escala. Entonces, de la K2, los objetivos pues, son mejorar los centros, mejorar las organizaciones, el trabajo diario de las organizaciones y las prácticas, en este caso para nosotros, las prácticas docentes. También permitir que las organizaciones, que las instituciones, que los centros se pongan a prueba, trabajando de manera transnacional, ¿vale? Y trabajando también incluso entre sectores, porque hay asociaciones que incluso, pues imaginad, son 2 centros escolares, un centro de FP y una fundación que se dedica a la digitalización, ¿no? O sea que incluso entre sectores se puede proyectar una asociación. También, por supuesto,
pues dar respuesta a necesidades comunes que puedan tener distintos centros de distintos países, ¿no? Y que pueden tener que ver con la convivencia, con la formación del profesorado, bueno, con la competencia intercultural del alumnado, cualquier cosa. Y luego, por supuesto, pues lo que hablábamos ayer al principio, ¿para qué es Erasmus? Para transformar los centros. Se transforman desde el minuto 1, es una transformación lenta, es gradual, pero las asociaciones, por ese trabajo estrecho que proponen entre centros y entre organizaciones de distintos países, dan muy buen resultado siempre. Siempre dan buen resultado y se crea, es verdad que se crea una relación muy estrecha con los socios. Ahora bien, para estas que nos ocupan, las asociaciones de pequeña escala, ampliar el acceso al programa para gente que no lo conoce, que no ha estado o que ha estado muy poco hace muchos años, apoyar la inclusión de participantes con menos oportunidades, y eso es muy interesante porque la flexibilidad que tienen estas asociaciones permite que nosotros podamos diseñar actividades específicas para ese grupo destinatario y que hayamos visto, por ejemplo, que esas actividades de cada uno del alumnado a lo mejor nos van a suponer cierto problema o se nos quedan, bueno, no sabemos muy bien por dónde empezar con los participantes con menos oportunidades que tengamos, y aquí tenemos un formato más flexible y podemos también, bueno, pues experimentar, ¿no? en ese sentido, y tenemos libertad absoluta para llevar a cabo y para acometer esa prioridad de inclusión que ya sabéis que es fundamental para el programa. Y luego, por supuesto, en tanto que vais a estar trabajando a nivel de asociación con países europeos, con centros que están localizados en cualquier otro país del programa, lo que se crea es ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de, bueno, pues de pertenecer a Europa, a una ciudadanía común, y valorar pues, lo que tenemos en común, y también, por supuesto, valorar la riqueza que es nuestra diversidad, ¿no? Como europeos. Entonces, ¿para quién es? ¿Para quién? No, quiero decir, ¿me interesa? ¿Le interesaría a mi centro pedir esto o no me interesa? ¿O me interesa quedarme solo en K1? Pues si somos principiantes o instituciones más pequeñas, por supuesto no son excluyentes, yo puedo pedir un proyecto K1 y luego si me interesa trabajar en una asociación puedo pedir K2. Van por separado, ¿eh? También os digo, hay que tener claro que podemos gestionar esos dos proyectos, mucho trabajo, evidentemente, gestionar dos proyectos de dos acciones distintas. Si tenemos esa capacidad de gestión y gente con nosotros y un equipo potente, pues para adelante, pero hay que pensárselo. Pero bueno, esta es una buena opción, si queremos una asociación, esta es una buena opción para un centro escolar, una buena opción para un centro de adultos también, para una escuela de idiomas, con una capacidad de gestión limitada. Siempre que digo eso, me refiero a que no hay nadie encargado solo del Erasmus. Está la gente que está con su docencia, con su jefatura de estudios, con lo que sea, y además lleva el programa Erasmus y otras 1000 cosas, ¿no? A eso me refiero con lo de la gestión limitada. Pueden ser un primer paso a proyectos de más envergadura. Puede ser que una asociación a pequeña escala salga muy bien, los socios sean potentes, los socios sean de confianza, se haya creado una manera de trabajar que nos conviene a todos y queramos dar el salto al primer importe de la siguiente acción, que eran los 120.000 euros, para seguir trabajando en la misma línea, pero ir a por resultados más ambiciosos, ¿no? Luego, por supuesto, si quiero cooperar con distintos tipos de organizaciones, porque quiero salirme un poco o me interesa, ¿no? Si mi tema es la sostenibilidad medioambiental y me interesa trabajar con fundaciones, este es el momento, esta es la acción. Pensad que en K1 voy a trabajar siempre con centros escolares. Si muevo alumnado, lo muevo a centros escolares. Si muevo docentes, lo muevo a centros escolares. Entonces aquí, si quiero trabajar con otro tipo de instituciones, tengo que hacerlo en una asociación a pequeña escala, ¿vale? Y por supuesto, pues no son la organización adecuada si soy una organización o soy un centro con muchísima experiencia en Erasmus, entonces no, porque se me va a quedar corto. Y también si yo tengo claro que lo que quiero es un K1, porque lo que quiero es acreditarme y tener una experiencia de movilidad continuada a largo plazo, y además tengo claro qué tipo de movilidades quiero. Quiero movilidades en grupo porque quiero que vayan saliendo todo mi alumnado de tercero y cuarto, por ejemplo, paulatinamente, y luego quiero mucho job shadowing porque quiero que mis docentes aprendan otras experiencias y otra manera de organizar los centros y demás. Si yo tengo eso claro y con las movilidades de K1 yo puedo conseguir mis objetivos, no tengo por qué meterme en K2, ¿vale? Digamos que K2 tiene que llegar allí donde K1 no llega, por decirlo así, ¿vale? Entonces, si yo tengo mis necesidades cubiertas con K1, pues esta no es mi opción. Si yo, además de cubrir mis necesidades con K1, veo una posibilidad de realizar un trabajo concreto, ya os digo, una guía metodológica
metodológica, una plataforma de recursos, y me interesa trabajarlo, y además no me interesa abrir más movilidades, porque lo que voy a trabajar telemáticamente y demás, pues entonces sí que merecen la pena. ¿Vale? Bueno, esta convocatoria está abierta. Es la convocatoria de 2022, se abrió en marzo, hubo una primera ronda de K210, que es como se llaman estas asociaciones a pequeña escala, ya sabéis que le ponemos apellidos, tanto a la K1 como a la K2. K210 es como se llaman estas. Y se abrió en marzo, el 23 de marzo se cerró la primera ronda y ahora se ha abierto la segunda ronda y la tenemos abierta hasta el 4 de octubre. 4 de octubre a las 12 del mediodía, hora de Bruselas, está abierta y está disponible. Todo esto que tenéis aquí está disponible. El formulario comentado lo hemos actualizado la semana pasada y bueno, también tenéis en este menú que veis aquí a la izquierda, tenéis el enlace al formulario que también lo voy a poner ahora en el chat y todo, en pasos previos tenéis lo que os comentaba ayer de las indicaciones técnicas para solicitar un proyecto Erasmus. Aquellos que no tenéis OID o que no tenéis cuenta asociada de Ulogin y demás, tenéis ahí las indicaciones. Esto digamos que simplemente es el marco teórico para que sepáis que esto está en la web y demás, no os interesa ahora mismo entrar ahí, porque además os lo voy a contar yo, os lo voy a resumir. Y estas son las prioridades de las asociaciones para la cooperación. Permitidme que como no quiero que se nos vaya el tiempo en esto, aquí voy a pasar más rápido y luego si tenemos alguna pregunta voy a volver aquí. Aquí simplemente quiero que os quede claro que son 11 prioridades y las 4 primeras son comunes a todos los sectores Erasmus y son las que vimos ayer. Inclusión y diversidad, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, transformación digital y valores comunes, compromiso y participación cívica. ¿Vale? Y luego, ¿qué viene? Pues viene todos los aspectos que se pueden abordar en el sector, ¿no? Desde el desarrollo de competencias clave, ayuda y formación al profesorado y al equipo directivo, cómo acometer las desventajas que se pueden dar en el aprendizaje de distintos tipos de alumnado, los enfoques STEM y STEAM, la educación infantil y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir estas prioridades? Pues quiere decir que si somos capaces de armar un proyecto que atraviese alguna de estas prioridades, y lo vamos a hacer, porque ya habéis visto que son suficientemente amplias como para que podamos incluso referirnos a 2 y a 3 de ellas, pues digamos que el proyecto va a estar más respaldado en el marco del programa Erasmus y va a entrar al proceso de evaluación con más garantías. ¿Vale? Esa es un poco el resumen. Pero bueno, estas prioridades que están en la guía y las voy a tener también aquí en la presentación, también las de educación de personas adultas y voy a incluir también las de formación profesional para que tengáis las 3, porque sepáis que las podéis consultar aquí, simplemente que, ya os digo, me permitís que pase por aquí un poco por encima porque me gustaría que hoy fuera más práctico. ¿Vale? Entonces, he preparado 5 claves de asociaciones a pequeña escala. Y a partir de aquí, os las doy, y a partir de aquí pausamos, me preguntáis y seguimos con el formulario. La búsqueda de socios. Evidentemente, esta es la clave de una asociación. Al menos tengo que conseguir a alguien, un socio más, aparte de mí, de otro país del programa. La media de socios está en 4, 3 y pico, 4. Lo digo por estadísticas de la primera ronda que la hemos estado viendo. Pero bueno, tenemos solicitudes con 2 socios que además, bueno, pues se nota que han elaborado una solicitud en la que van a trabajar un poco también en construir una relación de confianza que les permita seguir trabajando juntos. No hay un número máximo de organizaciones participantes en una asociación, pero evidentemente tampoco es gestionable una asociación de 10, 12 socios. Tenemos que ser capaces de no perder de vista que vamos a ser coordinadores, si lo solicitamos nosotros, y que esa coordinación lleva trabajo también, el coordinar a todos esos socios. Y por supuesto, pues lo más útil siempre es School Education Gateway o eTwinning, por lo menos hasta que se ponga en marcha de verdad la nueva plataforma europea. Y luego, ayer os comentaba también, a mí me había servido personalmente bichear la plataforma de resultados, que os puse el enlace por ahí, ahora lo vuelvo a poner si hace falta, y de alguna manera, como se puede filtrar por temas, pues también podemos dirigirnos a ese centro que nos interese, contarle un poco meramente lo que queremos hacer y ver si están interesados, ¿no? Pero eTwinning y School Education Gateway son un poco la referencia. En eTwinning hay mucha gente ahora mismo, esto te lo digo de esta mañana, buscando socios para asociación a pequeña escala. Luego, si queréis, hablamos de qué supondría
no ser coordinador, sino ser socio, qué ventajas puede tener o qué inconvenientes, y que sepáis que eso, que hay muchos centros buscando socios. La duración, ya os digo, elegir entre 6 y 24 y depende de qué objetivos tenemos, cuántas actividades y cuáles, qué actividades de qué envergadura queremos llevar a cabo y qué queremos conseguir. Por resultados, recordad que siempre hablamos de resultados tangibles, una guía, un documental, un corto, lo que queramos, o resultados intangibles, el intercambio de buenas prácticas, que los docentes hayan recibido formación fuera, etcétera, ¿no? Y bueno, normalmente no se amplía, a no ser que haya excepciones, pues, como de las que venimos, ¿no? Tipo la pandemia y demás, pero normalmente se respeta la duración que ponéis en el formulario de solicitud. Luego, para diseñar el plan de trabajo, ahora cuando entremos al formulario vais a ver que es sencillo, pues hay que abordar al menos una prioridad horizontal. Esa prioridad horizontal son estas 4 que os acabo de mencionar que atraviesan todo el programa: inclusión y diversidad, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, transformación digital y valores comunes y participación cívica. O al menos una específica de cualquier ámbito. Por eso os ponía ahí esto que acabamos de pasar un poco más de puntilla, pues ya sea del ámbito del sector de formación profesional, de educación de personas adultas o de educación escolar, pues hay alguna que tiene que abordarse específicamente, ¿vale? Y luego, lo recomendable es que todos los socios, todas las organizaciones que conforman la asociación, sean conscientes de cuál es el proyecto, conozcan el formulario antes de que lo echemos, antes de que lo enviemos, y estén al tanto de, bueno, pues de los objetivos que se han marcado ahí, de las actividades que se han marcado ahí y de qué resultados queremos conseguir para evitar problemas después. Que si no conocen bien el proyecto y se han metido porque bueno, están entusiasmados, hemos conectado o hemos tenido un Zoom y nos hemos caído bien y tal, pero no han llegado a conocer bien el proyecto, eso trae problemas después, por muy bien que nos llevemos, ¿no? Porque en la solicitud vamos a tener que poner un reparto de tareas, etcétera, unas fechas incluso para las actividades, y eso hay que cuadrarlo muy bien, lógicamente, con los socios, ¿vale? ¿Y dónde son esas actividades? Porque en las movilidades está claro que en las movilidades, lo que hablábamos ayer de K1, nosotros salimos o enviamos a nuestro alumnado a un centro de cualquier país del programa, fuera de España. Nunca en K1 podemos hacer una movilidad dentro de España. Aquí las actividades tienen lugar en uno de los países socios. Entonces, si nosotros solicitamos una asociación que somos España, Francia e Italia, pues cualquiera de las actividades tendrá lugar en uno de esos 3 países, ¿vale? Excepcionalmente, y si es pertinente para el proyecto, porque precisamente el proyecto trate pues de un poco de la organización cívica y ciudadana de la Unión o de la organización institucional, se pueden llevar actividades a cabo en sedes de instituciones de la Unión Europea, como Estrasburgo, ¿no? Entonces, eso se puede plantear en el formulario. Si está justificado por la temática y por el planteamiento del proyecto, se aceptará sin ningún problema, pero más allá de eso, esa es la única excepción, más allá de eso, las actividades tienen que tener lugar en los países de las organizaciones que conforman la asociación, que son socios del proyecto, ¿vale? En cuanto a la financiación, elegís vosotros, se elige en el formulario 30.000 o 60.000. ¿Y cómo decido yo eso? Pues lo decido dependiendo de las actividades y dependiendo también de la duración. No es lo mismo 60.000 en 12 meses que 30.000 en 12 meses, ¿no? Porque tengo que tener muy claro que lo que ponga en el formulario es porque lo voy a hacer. Y esos 30.000 o 60.000 cubren todos los aspectos del proyecto, incluida la gestión. Sabéis que la gestión, ahora se llama en K1 apoyo organizativo. Por gestión entendemos una partida presupuestaria que, bueno, cubre desde imprevistos hasta, bueno, pues traslados, por ejemplo, cuando vengan los socios a vernos, si hay que ir a recogerlos al aeropuerto y hay que poner un minibús o alquilar una furgoneta, eso se paga también con gestión. Pues son ese tipo de gastos que no se asocian directamente a una actividad, pero que evidentemente bueno, pues necesitan financiación, cuestan dinero y se acometen desde esa partida, ¿no? Entonces, también la gestión tiene que estar dentro de ese 30.000 o 60.000 y contar siempre con esa partida pues, para imprevistos o para ese tipo de gastos, ¿vale? Y luego el envío de la solicitud, y esto es importante, ayer insistí mucho en que en K1 cada centro envía su solicitud. Aunque yo tenga clarísimo que yo todas mis movilidades las voy a hacer con un centro de Turín, mi financiación es para moverme yo y mi alumnado y mis compañeros a Turín. Pero si Turín viene a mi centro, ellos tienen que pedir su propio K1. Aquí no.
Aquí, si nosotros somos los coordinadores, enviamos un formulario en nombre de todos los socios y esa financiación de 30.000 o 60.000 la vamos a tener que repartir nosotros como coordinadores entre todos los socios, ¿vale? Eso, luego si queréis hablamos de eso, del reparto de dinero, de cómo son esos acuerdos internos, pero eso, yo por mi experiencia, es la causa número 1 de problemas. Entonces, cuanto antes esté claro eso, cuanto antes esté claro a quién le corresponde qué importe y cómo se van a hacer las transferencias, eso ahorra muchos disgustos después, ¿vale? Y nada, todos los socios tienen que tener su OID, que ya sabéis que eso es fácil de conseguir, y para el formulario, pues disponer de una cuenta o login, como también para cada uno, como para cualquiera de los formularios que tenéis. Y ahora, ¿cómo se evalúan estos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la pertinencia. Tenemos que obtener 60 puntos sobre 100 y además de llegar a 60, tenemos que tener la mitad de cada criterio. Es decir, si yo saco un 65, pero en pertinencia no he llegado al 15, no supero el umbral de calidad. O sea, se tienen que dar las dos circunstancias, superar el 60 y superar la mitad de cada uno de los criterios que veis aquí. ¿Qué significa la pertinencia? Pues significa que el proyecto está diseñado para el sector para el que se presenta. Si yo hago una solicitud para el ámbito de formación profesional, el proyecto, los resultados del proyecto y los objetivos del proyecto tienen que ver con formación profesional. Si lo hago para educación escolar, igual, y si lo hago para personas adultas, igual. Y eso evidentemente se va a mirar con lupa y se va a mirar que los grupos destinatarios y los participantes de las actividades pertenezcan al sector en el que se realiza la solicitud, ¿vale? En calidad del diseño y la ejecución, ¿qué se valora? Pues se valora el plan de trabajo, las actividades que se van a llevar a cabo, en qué consisten esas actividades, cómo de específicas son, cómo de pensadas están, porque eso se va a anotar en el formulario, y por supuesto, si hay una temporalización del trabajo que sea realista y que incluya a todos los socios por igual y que haya tenido en cuenta pues, los plazos del proyecto que estamos solicitando nosotros mismos en el formulario. ¿no? No es lo mismo un plan de trabajo para 6 meses, para 12 que para 24. En cuanto a la calidad de la asociación y mecanismos de cooperación, ahí lo que se comprueba es que efectivamente todos los miembros de la asociación, digamos, son relevantes para el proyecto, aportan algo, que se complementan, quiero decir que si hay alguien que sabe mucho de crear productos, crear aplicaciones web, pues hay otra persona que va a ser capaz de complementar eso pues asumiendo la difusión, por ejemplo, de esas aplicaciones web a nivel local o regional o transnacional, y luego que se van a establecer de inicio mecanismos de cooperación. Pensad siempre que estamos hablando de K2 cooperación, por lo tanto es lógico que se le dedique un criterio. Y esos mecanismos de cooperación simplemente se refieren a que la comunicación va a ser fluida, bien por email, bien por plataforma, bien por subiendo los documentos en la nube y que estén disponibles para todos, con reuniones periódicas, reuniones telemáticas de coordinación periódica o reuniones presenciales de coordinación periódica, etc. ¿no? Se refiere a que en todo momento se garantice que se está trabajando conjuntamente y que no está trabajando cada socio por su cuenta. Y por último, el impacto, ahí pues se valora que las actividades que se han llevado a cabo hayan tenido cierto impacto y por supuesto cierta difusión en los centros, en las organizaciones, en todos los socios, coordinadores y socios, y en la medida de lo posible, esto en las asociaciones de pequeña escala no es tan relevante, pero se tiene en cuenta, en la medida de lo posible, pues que hayan traspasado un poco las fronteras de los centros y hayan llegado como mínimo pues, a la localidad, al municipio, por supuesto, y ya sabéis que para eso pues, se cuenta a veces con los medios locales de comunicación, por supuesto redes sociales, páginas web de los centros y demás. ¿Vale? Entonces, voy a hacer aquí una pequeña pausa, si os parece, y abordamos preguntas antes de seguir, ¿vale? Porque me interesa mucho que tengáis claro también, he ido insistiendo, la diferencia entre esto y lo de ayer. Me voy al chat. Elías Vega San Mateo, todos los socios deben ser de Rueda de España, sí, eso he contestado al principio. Si hay tiene que haber dos mínimos de dos países diferentes. Si hay más de dos, ya podría haber otro socio de España, es decir, podría haber una asociación con dos socios españoles y un socio francés, por ejemplo. Sara Cosío, ¿se refiere a los equipos de orientación?
Sí. Sí, me refiero a los equipos. ¿Tienen entidad por sí solos? Es que en Madrid no lo tienen, en Murcia tampoco. Tendría que mirar si en Canarias lo tienen. Sí, sí tienen, Sara. Pues entonces sí, sí. Mm. Tienen hasta sus códigos y todo. Perfecto, pues entonces sí, pues sería muy buena opción para vosotros, Sara. Luego, Fernando, también debe estar muy justificada esa visita, ¿no? Por ser una movilidad de un socio a España. Aquí me he perdido. O sea, entiendo que te refieres, Fernando, a algo que he dicho yo, pero mm, ahí no sé exactamente a qué te refieres. Cualquier movilidad, digamos, en el marco de un K2 se tiene que justificar al mismo nivel. Tanto si nos movemos nosotros, cualquier socio que se mueva hacia otro socio, tiene que estar muy justificada. Vale, soy nueva en todo esto. ¿Podrías poner ejemplos de proyectos ya existentes? Comenzaste uno de desarrollo de página web, podría decir algún otro para hacerme una idea. Pues a ver, hay muchísimos. Hay, por ejemplo, ahora que se me ocurra, una creación de redes de colegios que estén implementando actividades extracurriculares relacionadas con la arqueología, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una asociación a pequeña escala de 4 colegios y todos están poniendo en marcha un currículum y varias situaciones de aprendizaje que tienen que ver con la arqueología y que a su vez están implementando en horas complementarias. Lo están haciendo todos a la vez y ese currículum, digamos, y esa organización de esas se están, la están diseñando entre todos. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es un proyecto además que está saliendo bastante bien. A ver que alguien abrió ahí el micro, no sabemos quién. Luego, por ejemplo, hay uno en formación profesional muy bueno, muy exitoso, que es hay 3 países trabajando en una aplicación que corrige de manera autónoma, digamos, ejercicios de programación. Entonces están trabajando juntos, van avanzando por secuencias, están trabajando juntos y están creando esa plataforma y esa aplicación. Es conjunta de los 3 países y la ponen a disposición de los centros y ese es el resultado final, digamos, esa aplicación, y están cargando todo el tiempo ejercicios nuevos que crean ellos trabajando conjuntamente. Y esa, por ejemplo, es un proyecto muy exitoso que no tiene movilidades. Ha sido todo telemático, ¿no? Todas las reuniones y todo es telemático, pero es un ejemplo de comunicación constante y de trabajo constante. ¿Vale? Luego el CEIP Villaverde, ¿podría explicarte un poco más sobre el reparto de presupuestos con los socios para evitar problemas? Sí. A ver, si nosotros solicitamos una asociación a pequeña escala y somos coordinadores, solicitamos 60.000 euros. Entonces, si somos seleccionados y nos financian el proyecto, pues a nosotros, los coordinadores, somos a los que nos van a ingresar los 60.000 euros. Pero nosotros no gastamos los 60.000 euros porque en el formulario habremos considerado que hay diferentes actividades en diferentes sedes y que evidentemente si todos los socios tienen que viajar hacia otro país o si todos los socios tienen, imaginar, que realizar una publicación, ya por no hablar de movilidades, tienen que realizar una publicación autónoma y tienen que imprimirla o tienen que imprimir póster o lo que sea, tenemos que establecer qué importe de esos 60.000, qué parte de esos 60.000 euros le corresponde a cada socio. No tienen por qué ser partes iguales, hay proyectos en los que son 20.000, 20.000, 20.000, pero hay proyectos en los que no, porque va a depender pues, de cuántos participantes tenga ese centro, va a depender de cuál sea la implicación en esa actividad y va a depender también de los recursos que tenga ese centro. Habrá centros que puedan acometer, por ejemplo, no sé, una impresión 3D y habrá otros centros que no puedan acometer esa impresión 3D y que a lo mejor tienen que delegarla en otro servicio, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con evitar problemas es que la clave de las asociaciones está en las reuniones. Tiene que haber reuniones periódicas y hay una reunión muy importante que es la primera. Una vez que se otorga el proyecto, nos vemos en la resolución y sabemos que nos lo van a dar, esa primera reunión es fundamental y ahí se establece el reparto de presupuesto. Y todas las reuniones tienen que tener un acta y que las firmen además todos los asistentes a la reunión, representantes de cada uno de los socios, y si hubiera algún problema por ese reparto de presupuesto, pues siempre se puede recurrir a ese acta para ver que todo el mundo aceptó que el reparto de presupuesto iba a ser así
Y luego, claro, como coordinadores, pues vosotros seríais los responsables de realizar esas transferencias. Nosotros siempre recomendamos que no hagáis las transferencias de golpe, sino que hagáis las transferencias para lo que se necesita para la siguiente actividad. Es decir, si estáis si estáis en el inicio del proyecto y la primera actividad requiere un gasto de 1.000 euros en cada socio, pues se hace la transferencia de 1.000. Para la siguiente actividad, si requiere billetes de avión y manutención, pues a lo mejor ya son 5.000, entonces se transfieren 5.000. Pero siempre recomendamos que no se transfiera la totalidad de lo que le corresponde a cada socio al inicio, ¿vale? Un poco también porque sirve para ver si la gente va avanzando, cumpliendo los tiempos y cumpliendo, bueno, pues los compromisos que ha adquirido por participar en el proyecto, ¿vale? Buenas tardes, soy nuevo en el mundo Erasmus. El año pasado coordinamos solicitó el proyecto y fue aprobado. Vale, aquí habla Abraham de un 122. Claro, dice sería. Entonces, entiendo que la pregunta va por un 122 y no tiene que ver, Abraham, corrígeme si me equivoco, no tiene que ver con un K2. Porque dice, estoy planteando asistir a diferentes job shadowing con el profesorado, puesto que el objetivo del proyecto es aprender nuevas metodologías educativas. ¿Sería posible basar las movilidades en la asistencia a job shadowing basada en la nueva? A ver, en K122, un tipo de movilidad es el job shadowing. Entonces, si lo tenéis concedido, si os han aprobado el proyecto y solicitasteis job shadowing y os lo han concedido, es que esa actividad es propia del 122 y por supuesto no es que no haya ningún problema, es que tienes que realizarla en el marco de un 122. Así que sin problema. Luego, en la Moodle hay varias tareas, yo creo que eso luego habla Sí, Judith de ello. después lo hablamos, sí. Sí. Decías que es similar al K29 con la diferencia de que no es necesario. ¿Podría ser una empresa privada? No. Vamos, no se ha dado el caso, no. Estos K210, Elena, lo que tienen es distintos tipos de instituciones, pero no tanto empresas privadas, sino instituciones que se dediquen o que tengan una relación, diferentes entidades o que tengan una relación diferente con los usuarios, por ejemplo, bibliotecas municipales, museos locales, ONGs. Hay proyectos muy bonitos entre 2 centros escolares y 2 ONGs. Entonces hay personal de las ONG extranjeras que vienen a los centros escolares a formar al alumnado, por ejemplo, y claro, a los equipos de convivencia se les abre una perspectiva nueva, ¿no? Desde esas organizaciones. Y al revés, ¿no? Que seguramente los centros escolares estén aportando mucho por la vivencia, por la experiencia que tienen con los problemas de convivencia del día a día, estén aportando mucho también a la perspectiva que puede tener una ONG no tan centrada en el sector educativo. ¿Vale? Y creo que de momento no hay más preguntas. No, no hay nada más. Perfecto. Pues entonces, si os parece, me voy a ir vamos a hacer 5 minutillos de pausa y empezamos por el formulario, ¿vale? Son -5 o 10, lo que queráis, ¿no? Pero si queréis volvemos ahí 5, porque son -5, volvemos ahí 5 y entramos de lleno en el formulario. Venga, ¿Os parece? hasta ahora. Venga, pues ahora mismo nos vemos.
Café rápido. Sí. Bueno, pues seguimos si os parece. Lo que voy a compartir con vosotros ahora es el formulario, ¿vale? Entonces, decidme por favor si lo veis, si veis la página de los formularios. Vemos la página. Lo veis, ¿verdad? Vale. Que sepan que esta es la página de verdad y que el formulario que van a ver es el que ellos tendrían que utilizar si van a presentar proyectos. Eso es. Que es esto, tal cual. Eso es. Yo, bueno, precisamente por aquello que os he dicho del comienzo, que no quería que fuera una sesión teórica, un poco para que veáis cómo es la interfaz, cómo es la aplicación de formularios de la comisión, y a la vez que la vais viendo, pues vamos viendo en qué consiste el formulario y qué es lo que se os solicita. Voy a aprovechar un segundo y pongo en el chat el link, ¿vale? Simplemente lo puse ayer, pero simplemente para que lo tengáis. Bueno, yo llego aquí, me registro, voy a tener que asociar la cuenta a un nuevo login, quien no lo tenga, y ya veis que aquí aparezco yo, estoy dentro de mi sesión, y esta es la primera pantalla que veo, y aquí están los sectores para los que puedo solicitar un proyecto. Nosotros, en asociaciones a pequeña escala, ya sabéis que estamos hablando o de educación escolar, o de formación profesional, o de educación de personas adultas, ¿vale? Entonces, si yo entro en cualquiera, en las convocatorias abiertas que haya en cualquiera, voy a entrar, por ejemplo, en educación escolar, aquí tengo las acciones, ¿vale? Entonces, estáis viendo, a ver si le puedo dar un poco de zoom, que se vea mejor. Aquí, creo que ahora se ve mejor. Estáis viendo que tenemos, hay convocatorias abiertas en K120, que es la acreditación, hasta el 19 de octubre. Esta no es real porque nosotros no tenemos abierta la 122 de escolar, sino solo de adultos hasta el 4 de octubre. Y la K210, que es con la que de la que nos estamos ocupando hoy, hasta el 4 de octubre también a las 12. Tampoco tenemos abierto K220 escolar. Y diréis, ¿y si no está abierto, por qué está aquí? Porque esta es la aplicación común para todos los países, para todas las agencias nacionales, y las segundas rondas dependen de la disponibilidad de fondos. Como nosotros asignamos todos los fondos disponibles en 122, por ejemplo, en 220, en la primera ronda de marzo, ya no hay disponibilidad de fondos para esta segunda ronda, pero hay otros países que sí tienen todavía dinero disponible, financiación disponible, y por eso tienen abierta la convocatoria. O sea, que el hecho de que esté aquí es que está abierto para digamos, está disponible para todos los países, pero no todos tienen disponible la segunda ronda. Por eso yo insisto en que sí tenemos abierta la de asociación a pequeña escala en educación escolar, porque ahí sí tenemos abierta la segunda ronda, que acaba el 4 de octubre. Le doy a solicitar. Entonces voy a entrar, voy a crear una nueva solicitud y me va a aparecer bueno, pues la interfaz normal del formulario, ¿no? Lo que tengo en el formulario es, por un lado arriba, los datos de la solicitud son un identificador del formulario. ¿Para qué quiero esto? Si tengo algún problema con el formulario, algún problema técnico, oye, no me deja escribir en este campo, no me deja borrar esto que he escrito, y nos tenéis que escribir, o tenéis que escribir a la OPEC, o lo que consideréis, es útil, casi necesario, diría yo, que deis ese identificador, ¿vale? Y simplemente aquí, si desplegáis esto, vais a ver que tenéis aquí una serie de datos, incluso una barra de progreso. Aquí te indica cuántos días de plazo quedan para que se cierre la convocatoria hasta el 4 de octubre, y aquí te indica el estado de la solicitud, que está en borrador. Cuando esté enviada, pues aparecerá en verde y enviada, y se podrá seguir consultando aunque esté enviada, pero no se podrá modificar, ¿vale? Otro
otra funcionalidad interesante es esto del PDF, porque cada vez que metemos algo se va grabando automáticamente, no tengo que darle a ningún botón de grabar, de hecho no existe. Y yo puedo ir descargando un PDF, porque además si lo estoy haciendo con otras personas de mi centro, pues puedo compartir el PDF o incluso, bueno, pues imprimirlo para una reunión y demás y ver aquí qué es lo que podemos mejorar, si se lo doy a alguien para que lo revise, etcétera. Esa parte del PDF es muy útil y sobre todo hay que descargarse el PDF cuando la enviamos, ¿vale? Porque también es nuestro resguardo de esa solicitud que hemos enviado tal y como la enviamos, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tengo aquí abajo es el menú de contenidos. Con el menú de contenidos me tengo que familiarizar muy pronto porque voy a estar subiendo, bajando todo el tiempo. Estas aspas rojas pues significan, como ya sabéis, como en cualquier formulario de cualquier aplicación que hagáis, significa que esta sección no está cumplimentada. Cuando esté cumplimentada, ahora lo veréis, pues va a volverse un tic verde, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en contexto? Pues lo que hago es el ámbito de educación escolar, viene por defecto, porque si os acordáis en la pantalla anterior yo ya he elegido entrar a las convocatorias abiertas de educación escolar. El título del proyecto pondría lo que fuera, aquí vamos a poner prueba, el título del proyecto también, en inglés, el acrónimo del proyecto, el que sea, y luego la fecha de inicio. Y aquí ya empezamos con algo que me interesa mucho porque esta fecha de inicio la podemos mover, podemos elegir empezar el proyecto el 1 de enero del 23, desde el 1 de enero del 23 hasta el 31 de agosto del 23. Como veis, hay mucha diferencia, ¿no? Entre empezar en enero, empezar en agosto, y tenéis que verlo también, tenéis que valorarlo en función de la disponibilidad de los socios, en función también del cómo de preparado tengáis el proyecto, porque a lo mejor incluso si se financia, pues necesitáis un par de meses desde que sale la resolución para poneros en marcha, etcétera. Y luego hay otra gente que lo tiene muy claro y que además conoce a sus socios, etcétera, y lo tiene muy claro y deja el 1 de enero y se acabó. Dependiendo de lo que suponga aquí, imaginad que nosotros ponemos el 1 de marzo y luego queremos un proyecto de 12 meses. ¿Veis como aquí os decía que podemos elegir entre 6 y 24, nos vamos a 12 meses? Pues ya la fecha de finalización ya veis que me la calcula automáticamente, ¿no? Esa ya no la puedo mover yo. Entonces voy a tener un proyecto que dura un año, desde el 1 de marzo del 23 hasta el 24. Para la Agencia Nacional, ¿cuál elijo? El SEPIE, que es 01 y es la Agencia Nacional Española, Erasmus+. ¿Qué idioma elijo para el formulario? Pues bueno, aquí voy a elegir español, podéis elegir otro, podéis elegir inglés, si es que si vuestros socios no saben castellano y vais a estar compartiendo continuamente el formulario con los socios, es muy normal en K2 realizar formularios en inglés, precisamente porque como el formulario se hace en nombre de toda la asociación, pues para que todos los socios puedan participar en la redacción del formulario se suele utilizar el inglés o incluso alguna vez el francés. Y luego, mirad lo que me pregunta lo primero. Ya en la parte de contexto, mirad lo que pregunta. Importa tanto alzado del proyecto, es decir, elijo duración, elijo idioma del formulario y aquí tengo que elegir 30.000 o 60.000 euros. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando yo entro en el formulario y empiece a rellenarlo, tengo ya que tener una idea clara de qué es lo que voy a acometer, qué actividades voy a llevar a cabo y esas actividades en cuanto dinero de financiación, en cuanto a financiación se traducen, ¿vale? Como hemos puesto 12 meses y vamos a hacer un proyecto relativamente modesto, vamos a poner de momento 30.000, ¿vale? Acabáis de ver que como ya he cumplimentado todas las partes de contexto, mirad, contexto ya se ha cambiado de aspa roja a tic verde, ¿vale? Y este es el funcionamiento básico del formulario, es decir, yo voy rellenando las secciones se van cambiando a tic verde y cuando estén todos en tic verde es cuando se va a habilitar este botón de enviar, que veis que ahora está deshabilitado y lo voy a poder enviar a la Agencia Nacional, ¿vale? Seguimos. Todo esto que estamos viendo ahora, digamos que lo he introducido en la primera parte de la sesión, porque ahora, como veis, si llegamos a las prioridades y a los temas, aquí me solicitan que seleccione la prioridad más relevante. Esta prioridad que selecciono en primer lugar tiene mucho peso en la evaluación que se va a realizar de mi proyecto. No la puedo elegir al azar, tiene que ser una prioridad
que luego esté vinculada con lo que yo voy a poner en el resto del formulario de solicitud. Es decir, si elijo una de estas horizontales, imaginad, las que hemos dicho, ¿no? Inclusión y diversidad, sostenibilidad, digitalización o valores comunes. Si elijo medio ambiente es porque mi proyecto se ve atravesado continuamente, ya sea en las actividades, en el uso de medios de transporte ecológicos, en que quiero realizar actividades de concienciación con mi alumnado, lo que sea, pero tiene que estar presente esta prioridad a lo largo de toda la solicitud. Lo que no puedo es poner, o por ejemplo, no puedo poner inclusión y diversidad y luego no hacer referencia alguna a nada que tenga que ver con inclusión y diversidad, ni a participantes con menos oportunidades, ni nada. Que luego el proyecto, pues imaginar, vaya de patrimonio cultural europeo, un proyecto fantástico, con unos objetivos fantásticos, pero que en ningún caso haya contemplado la participación de alumnado con menos oportunidades, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que yo elija aquí, ya sea una de estas 4 horizontales, ya sea una de estas específicas, que como veis son las que os he mostrado antes en el PowerPoint, que os he dicho que pasaba un poco rápido por ahí porque no quería que estuviéramos demasiado tiempo ahí para no robarnos tiempo del formulario, pues también puedo elegir una de estas, ¿no? Imaginad que es desarrollo de competencias clave, porque lo que vamos a hacer es una asociación para, bueno, para poner en común cómo se trabaja por competencias en distintos centros escolares de Europa, ¿vale? Además, yo puedo elegir aquí otras 2. Entonces, imaginad que además del desarrollo de las competencias clave, a mí me interesa trabajar esas competencias clave pues desde una perspectiva europeísta, etcétera. Entonces elijo esta, valores comunes, compromiso y participación cívica. Y luego además lo que voy a hacer es que, como voy a intentar formar al profesorado de mi centro en el trabajo por competencias, etcétera, pues además elijo esta prioridad de ayuda al profesorado, directores de centros escolares y otras profesiones relacionadas con la enseñanza. ¿Vale? Entonces veis que elijo mi primera prioridad más relevante, y elijo otras 2. Y luego hablamos de temas, ya no de prioridades, sino de temas. Y aquí tenéis todo esto para elegir. ¿Vale? Entonces, pues habría que ver cuáles son los 3 temas en torno a los cuales se organiza mi proyecto, ¿no? Y los que necesito yo, o digamos, que van a verse, o que las actividades van a verse dirigidos a ellos y viceversa. Por ejemplo, imaginad desarrollo de cursos de formación, lo pongo un poco, quiero decir que no guiéis lo pongo un poco por ir también rellenando el formulario, pero bueno, que sepáis que evidentemente estos temas luego se van a tener que ver reflejados en la descripción de las actividades que yo haga, ¿vale? Entonces, si he puesto desarrollos de cursos de formación, es porque quizá una de las actividades del proyecto es elaborar el guión y los recursos para impartir cursos de formación en todos los países socios, ¿no? En todas las organizaciones sociales, ¿vale? A lo mejor se organiza los materiales de un curso en común y ese es el resultado de la asociación, ¿vale? Y es un curso para el trabajo de competencias clave, pues, incluso a nivel plurilingüe, etcétera. Pues esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar tanto las prioridades como los temas, ¿vale? Y veis, como ya he seleccionado todo lo que me solicitaban, otra vez el tic verde aquí. Me voy a la descripción del proyecto. Y aquí ya empezamos con preguntas que tenemos. Yo siempre digo, el formulario hay que leerlo una vez antes de empezarlo, ¿vale? Esto que he hecho yo de abrir el formulario y lanzarme a tal, pues eso es lo que no hay que hacer. Hay que abrirlo y leerlo, ir pasando por todas las secciones, que es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces, incluso, os digo más, descargar el PDF del formulario vacío, compartirlo con los compañeros que van a conformar conmigo o a ayudarme a la redacción del proyecto. Incluso, os digo, se pueden distribuir distintas secciones entre distintas gente y luego hacer puestas en común, porque luego hay que hacer puestas en común y unificar pues lenguaje, unificar perspectivas, porque luego se nota mucho
cuando un proyecto, cuando una solicitud está hecha por trozos, por distintas personas, eso se nota mucho y muchas veces hay algo que chirría en esa solicitud. Entonces, incluso aunque se distribuya o se divida el trabajo en un primer nivel, pues luego hay que sentarse y hay que trabajar juntos y darle forma a una solicitud común, ¿no? Una solicitud de centro. Entonces, lo primero que me preguntan, voy a ocultar el menú, lo primero que preguntan es qué objetivos concretos, que es la palabra clave, queremos alcanzar y qué resultados queremos conseguir. Objetivos y resultados, ¿vale? Pues un objetivo puede ser trabajar de manera transnacional, bla, 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 pero el resultado tiene que ser, como decíamos antes, por ejemplo, pues el desarrollo del guión, estructura y materiales y la elaboración de materiales de un curso de formación del profesorado de competencias clave, por ejemplo. Y ahora fijaos la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo se vinculan estos objetivos que voy a poner aquí con las prioridades que he seleccionado antes? ¿Vale? Por eso os digo que lo que seleccionamos en prioridades nos va a acompañar durante toda la solicitud, así que tenemos que tener eso muy claro. Por supuesto, una vez que lo hemos seleccionado aquí, yo puedo volver a traer y cambiarlo, ¿no? Pero me refiero a que no puedo dejar aquí algo que luego no vuelva a aparecer, ¿vale? Estos campos son siempre obligatorios, yo voy simplemente escribo aquí para que me deje avanzar y aquí lo que estáis viendo es el número de caracteres restantes, veis que son 3000 caracteres por campo de texto, ¿vale? ¿Es necesario ocuparlos todos? No, ya estáis viendo que no, pero yo puedo avanzar, pero desde luego una descripción exhaustiva de la respuesta siempre os beneficia, siempre os beneficia. Luego, grupos destinatarios del proyecto, es decir, ¿para quién estamos montando este proyecto? En el caso de la educación escolar es para docentes, es para el alumnado. Si es para el alumnado, ¿para qué niveles? ¿Es para distintos niveles dependiendo del país? ¿Es para participantes con menos oportunidades específicamente o es para todos los participantes, incluyendo participantes con menos oportunidades? ¿Es para toda la comunidad educativa? ¿Es para las familias del centro? Ahí tengo que especificar. Cuando me dice que los describa, realmente me está pidiendo que los describa, es decir, escribo si es para el alumnado, qué contexto socioeconómico tienen, tanto en mi centro como en el centro de mi socio italiano, como en el centro de mi socio alemán. Y diréis, ¿y cómo sé yo eso? Pues porque en la comunicación que tengáis con vuestros socios os tienen que aportar esa información, ¿vale? Tenéis que, que hablar con ellos, tenéis que ver qué tipo de centros son, dónde están situados, qué tipo de alumnado tienen, qué heterogeneidad de alumnado tienen y a partir de esa información que os den, pues se incluye aquí, se vuelca aquí. Después, describa la motivación de su proyecto y explique por qué debería financiarse. Esta pregunta es clave. Es decir, si yo estoy solicitando un proyecto Erasmus y estoy solicitando por ello financiación, es porque necesito esa financiación para realizar algo que merece la pena y que va a merecer la pena para mi institución, para mi centro y para todos los que conforman mi asociación. Y eso lo tengo que explicar. Tengo que, digamos que es un alegato a favor de por qué merece la pena financiar este proyecto y no otro, ¿vale? Y hay que ser lo más concreto posible, ¿no? No podemos limitarnos a generalidades. Después, otra pregunta clave. Nosotros hemos tenido que detectar nuestras necesidades y nuestros objetivos, los de nuestro centro, y cada socio los suyos. Si trabajamos juntos es porque hay algún tipo de necesidad que tenemos en común, un tipo de objetivo que tenemos en común, que puede ser mejorar la convivencia o puede ser implementar nuevas asignaturas optativas que tengan que ver con lo audiovisual, lo que sea. Pero si tenemos todos esa necesidad común y ese objetivo común, tenemos que contarlo aquí, ¿vale? Y es verdad que quizá, aunque el objetivo sea común, las necesidades de los centros pueden variar. Puede haber centros con más medios, centros con menos medios, centros con una población de alumnado mucho más grande que otros, etcétera, ¿vale? Centros con un claustro mucho más grande que otros, centros con una capacidad de gestión más grande que otras, etcétera. Hay que ponerlo ahí. Y luego, por último, y esta es una pregunta, digamos, que lo que viene a decir es ¿por qué K2? ¿No? Es decir, si yo estoy eligiendo una asociación para la cooperación, como son estas K210 asociaciones a pequeña escala, es porque me voy a beneficiar de este trabajo. Me voy a beneficiar de trabajar con otros centros para conseguir una cosa que es común, una guía, un curso, un intercambio de buenas prácticas, una Moodle, lo que sea,
pero es algo común que vamos a compartir y en el que vamos a trabajar a la vez. Entonces, ¿por qué me beneficia hacerlo a nivel europeo y no hacerlo solo o hacerlo con el centro de la localidad de al lado? Tiene que haber algo que esa transnacionalidad os aporte como beneficio y que tenéis que plasmar ahí, ¿vale? Y son, ya os digo, hay muchas razones que pueden ir de lo más general a lo más particular, pero que tienen que ver pues, desde el desarrollo del aprendizaje de idiomas hasta el desarrollo de competencias interculturales, hasta que el socio que tenéis sea puntero en esto que vaya a trabajar y necesitáis ese apoyo, ¿vale? Entonces, ya sabéis, voy simplemente poniendo esto para que me deje ir avanzando. Vale, entonces esto en cuanto a descripción del proyecto. Si me voy a las organizaciones participantes, lo que tengo que poner aquí es mi OID. Cuando pongo el OID de mi organización, casi todos ya tenéis un OID y si no ya sabéis que es muy sencillo sacarlo, pues aquí en los campos sombreados aparece el dato que yo he incluido cuando solicité el OID, el nombre de mi centro, el país, etcétera, ¿vale? Y aquí abajo están las organizaciones socias. O sea, aquí va el nuestro como coordinador y solicitante y aquí van los de las organizaciones socias que también nos tienen que facilitar sus OIDs y aquí aparecen los nombres y el país, ¿vale? Y aquí insistimos, es transnacional, es decir, no puede haber una asociación a pequeña escala conformada por 2 centros españoles. Y entonces dicen, ella participan al menos 2 organizaciones de 2 estados distintos, ¿vale? Y luego aquí puedo ir añadiendo socios, ¿lo veis? Con el botón azul. Pues ya no hay límite, o sea que puedo ir añadiendo los que considere, siempre con su OID, ¿vale? Entonces, aquí me va a ir apareciendo la información mía, en el perfil va a poner qué tipo de institución soy, que eso ya lo he tenido que poner en la base de datos donde saco el OID, y luego aquí va a salir la experiencia previa que yo tenga, esto sale automático, se importa automáticamente, la experiencia previa que yo tenga. Si hay una experiencia que yo tengo como socio del programa Erasmus y que no sale aquí, voy a poder incluirla después, ¿vale? A mano, pero esta tabla se rellena con datos automáticamente que estén asociados a vuestro OID, cuántas solicitudes habéis hecho, cuántos proyectos habéis tenido concedidos, ¿vale? Luego aquí, siguiendo con la organización solicitante, o sea, con vosotros en el caso de que fuerais coordinadores, aquí añadiríais una persona relacionada. Una persona relacionada son 2, mínimo. El representante legal, que en el caso de un centro educativo, es el director o directora, y luego una persona de contacto que es, por así decir, hace las veces de coordinador del proyecto, aunque no esté solo, ¿no? Puede haber un equipo Erasmus de 5 personas y que la persona de contacto sea una. Y esas 2 direcciones de correo, la del representante legal, que es el director o directora, y la del coordinador o coordinadora Erasmus, son las que manejamos en la agencia, pues luego para trasladaros información, para avisaros de jornadas, convocatorias, etcétera, ¿vale? Esos datos se pueden cambiar. Si en el transcurso del proyecto se cambia de director o directora, pues se solicita el cambio y ya está. O si la persona de contacto también tiene que cambiar por la razón que sea. De todas ¿Vale? formas, permíteme que haga un Sí. pequeñito inciso, Sara. Siempre nosotros recomendamos desde la oficina que no pongan correos personales, porque muchas veces asociamos el correo personal a una clave y una contraseña personales y somos los únicos poseedores de esa información. A lo mejor estamos de baja, a lo mejor el año siguiente no estamos en el centro y nadie sabe cómo entrar a ninguna plataforma, nadie recibe los correos del CEPIE ni de la Comisión Europea. Siempre recomendamos poner un correo institucional, incluso un correo creado para los programas Erasmus o los proyectos Erasmus del centro, ¿vale? Pues yo qué sé, Erasmus IE San Mateo o Erasmus 6, ¿vale? Y que más de una persona conozca ese correo y la contraseña para entrar. Y si la tienen apuntada, muchísimo mejor todavía, ¿vale? Perdona, Sara. No, eso es clave. Mirad, lo que hablábamos ayer, ¿os acordáis que hablábamos ayer que los proyectos son institucionales? Pues eso tiene, digamos, muchos niveles de interpretación, pero sobre todo que los datos de contacto
pertenezcan al centro, ¿no? Porque luego ya sabéis, bueno, hay circunstancias imprevistas, pues no lo sé, compañeros que tienen que estar de baja un tiempo y demás, no van a estar pendientes de los correos que les lleguen desde la OPEC o desde la agencia, ¿no? Entonces, es mucho mejor si hay una cuenta, que además se comparte, para el Erasmus o por un lado la cuenta de centro, por ejemplo, la corporativa, y por otro lado una cuenta que se cree en un Gmail o en cualquier servidor de correo, una cuenta para llevar los proyectos Erasmus, ¿no? Eso lo recomendamos también y la verdad que es vital porque luego se nos quedan ahí convocatorias de jornadas colgadas o información muy relevante colgada que luego pues, puede suponer un problema. Vale, nos vamos a mecanismos de cooperación. Veis que seguimos aquí en organizaciones participantes y aquí lo que nos están preguntando, lo que nos están pidiendo es que les contemos, que hagamos la reflexión sobre cómo ha nacido esta asociación, ¿no? Se trata, como veis, al final de ir dando las explicaciones pertinentes para explicar que este proyecto merece la pena tal y como lo planteamos nosotros, ¿no? O sea, en realidad no es más que eso. Entonces, ¿cómo se formó la asociación? ¿Y qué aporta cada socio al proyecto? Y eso os decía antes, una buena asociación es aquella en la que los socios también se complementan, ¿no? Si todos somos potentísimos en digitalización, pero ninguno tenemos, no lo sé, pues un plan de convivencia al día o lo que sea, pues a lo mejor por esa parte vamos a cojear, si es que esa parte es pertinente para nuestro proyecto, ¿no? ¿Y en cómo se formó la asociación? Están preguntando realmente cómo se formó, pues si os conocisteis por eTwinning, si fue pues, a través de un K1, pusisteis en contacto y dijisteis, venga, vamos a lanzarnos a un K2, es contar la realidad, ¿no? Eso no es tanto un aspecto que se valora como algo que queremos saber, ¿no? Pero la segunda pregunta, la de la fortaleza, es así que va a determinar si soy una asociación buena y compensada entre socios o no. La siguiente pregunta es cómo garantizará una sólida gestión del proyecto y cómo va a garantizar una cooperación buena y una comunicación buena entre los socios. Bueno, ya os digo, esos mecanismos con los que os vaya a comunicar, cómo va a ser la comunicación, cómo vaya a garantizar que todo el mundo acceda a esos métodos de comunicarse, si va a ser por email, si va a ser simplemente en las reuniones, etcétera, ¿no? La siguiente pregunta es acerca de las plataformas de Erasmus+. Las plataformas de Erasmus Plus son eTwinning, en educación escolar, o EPALE, en educación de personas adultas. Y bueno, si por ejemplo si hay una asociación entre centros escolares, va a usar eTwinning porque ahí va a compartir los materiales y de hecho va a ser eTwinning uno de los mecanismos de comunicación, el foro de eTwinning, por ejemplo, pues hay que ponerlo aquí, ¿vale? Hay que poner qué se va a usar y para qué, ¿vale? Si no, pues no, veis ahí que si contesta afirmativamente hay que explicar cómo, ¿no? Y para qué se va a usar. Evidentemente, ya lo veréis en la guía del programa, si decidís solicitar una de estas asociaciones, es recomendable usarla, ¿no? Siempre es recomendable usar eTwinning, en breve la nueva plataforma de educación, que va a integrar todo el resto de plataformas, pero siempre es algo recomendable, además es una plataforma muy segura para el alumnado en edad escolar, que puedan comunicarse entre ellos, etc. Y luego, y esta es una sección clave aquí, hay que describir a quién le corresponde cada tarea, quién tiene qué responsabilidad. Alguien que se preocupe de la gestión económica, alguien que lleve la difusión en redes, alguien que lleve, no lo sé, cualquier aspecto del proyecto que haya que sacar adelante, hasta redactar las actas de la reunión. Hay que describir aquí quién lo va a hacer y con qué periodicidad, ¿no? Y lo va a llevar a cabo, ¿vale? Seguimos por lo que es verdaderamente el núcleo del formulario. ¿Veis que hasta ahora no nos han preguntado nada que nos haya, bueno, que no esté dentro de lo normal en un proyecto de estas características? Y además son preguntas que, bueno, se van contestando de manera natural, pues esa distribución de tareas, habrá que sentarse con los socios, habrá que verlo, habrá que hacerles una propuesta, ellos tendrán que aceptar, o cómo se formó la asociación, pues ya está, pues se cuenta, se redacta, se describe cómo surgió y demás. Pero cuando llegamos a las actividades, aquí es verdaderamente donde nos jugamos un poco el proyecto, ¿no? Donde se juega la solicitud. Para cada actividad vamos a tener que poner todos estos datos. Su título, su fecha de inicio y finalización prevista, la duración en días y el importe que le asignamos. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando queremos
realizar cualquiera de esas actividades, aquí vamos a tener que ir añadiendo, ir sumando los importes que los ponemos nosotros a mano para que sumen 30.000. Que esos 30.000 los hemos elegido en el primer apartado, en el de contexto, recordad. Entonces, por ejemplo, aquí veis que yo ya he entrado en cada actividad, en la primera actividad que he creado, porque me van saliendo aquí en el submenú de actividades. El lugar de celebración, pues imaginar que va a ser Bélgica, porque uno de mis socios es belga. La fecha de inicio, pues si mi proyecto empieza el día 1, nos vamos a ver allí del 22 al 26. Y la organización que va a liderar, una vez que yo haya metido mis socios, me van a aparecer aquí mis socios. Entonces, en este caso, si vamos a Bélgica, será porque mi socio belga va a liderar, va a organizar esa actividad. ¿Vale? Lo que tenéis aquí. ¿Quién participa? El resto de organizaciones. Si somos un socio belga, un austríaco y nosotros, pues cuando vayamos a Bélgica, los participantes vamos a ser nosotros y los austríacos. ¿Vale? Y luego, la subvención asignada a la actividad, imaginad que ponemos 10.000, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿y de dónde sacas que son 10.000? Pues efectivamente eso es lo que tengo que pensar. Ahí es donde tengo que pensarlo con el equipo. Además tengo que ver exactamente en qué va a consistir la actividad, qué materiales necesito, si implica un viaje, tengo que cubrir gastos del viaje con ese importe que pongo ahí. Y voy a tener además, estos son digamos datos de logística de la actividad y luego me piden unos datos propiamente de contenido. Entonces, al principio aquí tengo que describir el contenido de la actividad que voy a llevar a cabo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si son varios de la actividad, ¿cuál es el plan de trabajo para los distintos días? ¿Para quién va destinada esta actividad? Alumnado, docentes, familias, etcétera, para la localidad, para la ciudadanía, lo que queramos. ¿Quién va a participar? Porque una cosa es para quién va destinada y luego quién va a participar de manera activa y quién se va a beneficiar de los resultados. A lo mejor en la actividad participa un nivel específico de mi centro, del centro belga, del centro austriaco, pero la actividad beneficia a todo el centro o beneficia a más niveles o beneficia a la comunidad educativa en general. Tengo que ser capaz de hacer esa distinción y escribirlo aquí. Luego, con esos objetivos que me han preguntado en la primera pregunta del formulario, después del contexto y de las organizaciones, tengo que decir cómo se vincula esta actividad con los objetivos de mi proyecto. Si los objetivos de mi proyecto son formar al profesorado de mi centro en competencias clave, pues tengo que decir por qué esta actividad es necesario para conseguir ese objetivo, ¿vale? ¿Qué me va a aportar esa actividad para conseguir o cómo va a contribuir a conseguir ese objetivo? Puede ser porque la actividad sea, imaginad, asistir a un curso de formación o establecer el guión de un curso de formación o simplemente realizar una detección de necesidades entre el personal de mi centro a ver en qué niveles de desarrollo de competencias clave estamos, ¿no? La siguiente pregunta, pasamos de los objetivos a los resultados. ¿Qué resultados se esperan conseguir con la actividad? Pensad que en esa primera pregunta nos han preguntado por objetivos y resultados en el mismo campo de texto. ¿Qué objetivos quieres conseguir y qué resultados quieren conseguir? Entonces estamos continuamente jugando entre esos dos conceptos, ¿vale? Y aquí se trata de concretar esta actividad a dónde me lleva. Insisto, resultados tangibles, una guía, un corto, una plataforma web, o intangibles, intercambio de buenas prácticas, detección de necesidades, formación, etc. Y por último, y esta, veis, lo podéis ver por el número de caracteres que dobla el resto, esta es la clave en la sección de actividades. ¿Por qué ese importe y no otro? Entonces, lo que vais a contar aquí es que vais a desglosar lo que se necesita para esta actividad. Si es, por ejemplo, si implica una reunión transnacional, os vais a ver todos en Bélgica, pues aquí habrá que contar. Necesito 3 billetes de avión desde Lanzarote allí y vuelta, y mis compañeros austriacos desde Graz allí y vuelta, y eso es tanto, y ahí hay una estimación. ¿Cómo hago esa estimación? Pues o bien pido presupuesto en una agencia de viajes, o me meto en una aplicación, o me meto en la aerolínea y veo cómo están los billetes, ¿no? Pero luego también si imaginad que hay que imprimir una serie de placas o de pósters o demás, tengo que meter los costes de cuánto van a ser los costes de impresión. Si en la actividad necesito, el alquiler
no lo sé, de un sistema de luces, porque la actividad tiene que ver con el teatro y demás, pues cuánto me va a salir alquilar ese sistema de iluminación durante una semana, por ejemplo. O sea, tengo que ir solicitando los presupuestos, tengo que ir mirando los presupuestos en la web para explicar aquí de qué manera llego yo a poner esos 10.000 que he puesto aquí arriba, ¿vale? Si recordáis, yo aquí he puesto 10.000. Pongo 10.000, podría ser 7.000 o lo que sea. O sea, una vez que tenga todo el presupuesto de todo lo que voy a necesitar para llevar a cabo esa actividad, pues lo coloco ahí, ¿vale? Y así con todas. O sea, yo me voy a la siguiente actividad, entonces me piden lo mismo, y yo imaginad, pues aquí pondría pues, otros 7.000, otros 10.000, y al final tengo que asegurarme de que lo que pongo aquí en todas las actividades suma 30.000, ¿vale? Porque esos 30.000 son los que yo he puesto aquí. Vuelvo a la primera pantalla para recordaroslo. Aquí, estos 30.000. Entonces, mis actividades tienen que sumar 30.000, pero yo decido, nosotros decidimos cuánto importe va destinado a cada actividad y tiene que sumar 30.000, ni un euro más ni un euro menos, ¿vale? Luego hablaremos, si queréis, porque puede que estéis pensando en actividades que no tienen coste asociado, ¿vale? Una reunión transnacional telemática que hagáis por Zoom o por Google Meet o lo que sea, a lo mejor no tiene coste asociado, pero queréis plasmarla en el proyecto porque es necesario y consideráis que es necesario que los evaluadores conozcan que va a haber una serie de reuniones transnacionales, quizá quincenales, y que en aras de una eficiencia del presupuesto y demás, no les asociáis gasto. Entonces la actividad se pondría y pondríais un 0, en este caso 1, pondríais 1 euro porque el formulario no te deja escribir 0, pero de esa manera entendemos nosotros que esa actividad no lleva coste económico asociado. Eso se da y se puede hacer. Ahora, si queréis, hablamos de ello con más tranquilidad. En el resumen del presupuesto que me va a salir, aquí no tengo que rellenar nada. Aquí, esta es la suma de lo que he puesto en actividades. Como ahora mismo solo he cumplimentado una, me sale solo la de 10.000. Y veis aquí que hay una llamada de atención diciendo la suma total de las actividades, de la subvención de cada actividad, me tiene que dar el importe fijo del proyecto, es decir, los 30.000. ¿Vale? Y aquí se van a ir sumando hasta que yo llegue a 30. Terminamos ya con el apartado de impacto y seguimiento. Este es un apartado clásico en los proyectos Erasmus porque se trata de que, pues eso, de que haya una transformación real en los centros y de que además se sepa, ¿no? que el centro está metido en Erasmus, que forma parte bueno, pues de la vida Erasmus, y también de esa manera se difunde el programa, ¿no? A la gente que llega al centro, a la comunidad educativa, a los centros de la localidad, etc. Entonces, aquí se trata de saber, por un lado, qué métodos o qué herramientas vais a usar para saber si se han alcanzado los objetivos o no, que van pues desde cualquier tipo de indicadores hasta encuestas de satisfacción, lo que consideréis. También, qué impacto va a tener el haber participado en esta asociación en el día a día de los centros socios, ¿vale? Que por ejemplo, si hemos hecho una plataforma web con recursos para utilizar en materias que tengan que ver con el audiovisual, pues esa plataforma se va a continuar, si va a estar disponible, cuántos años más va a estar disponible para todos los socios, si se va a seguir enriqueciendo aunque no esté el proyecto en marcha, etc. ¿Vale? Además, hay que describir cómo vais a compartir, cómo vais a difundir, a darlos a conocer lo que se ha conseguido, lo que habéis hecho, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eso, tanto dentro de la asociación como en las comunidades locales y también al público en general, a través de una web, redes sociales, lo que sea. También quiénes son esos grupos destinatarios a los que les vais a difundir los resultados del proyecto. Por ejemplo, hablábamos antes de hacer un proyecto sobre el desarrollo de competencias clave, formación del profesorado, pues entonces os interesa compartir los resultados que tengáis con el profesorado que esté interesado en formarse en el desarrollo de competencias clave, ¿no? Y luego, si además de ellos hay otros grupos un poco, digamos, más amplios que se pueden ver beneficiados y a quien les podéis hacer llegar los resultados del proyecto, pues también hay que consignarlo aquí, ¿vale? Y aquí se acaba el formulario. Aquí se acaba lo que tenemos, digamos, la respuesta que tenemos que crear para el formulario, porque luego lo que tenemos es el resumen, que esto, digamos, es sintetizar lo que ya hemos puesto, qué objetivos tengo, qué actividades voy a llevar a cabo y qué resultados voy a obtener. Ya veis que esta es un poco la columna vertebral del proyecto. Objetivos, actividades, resultados. Los objetivos, si los consigo, va a ser a través de unas actividades y esas actividades a su vez me van a dar como consecuencia unos resultados. Y esto además
lo vamos a traducir al inglés porque luego en la plataforma de resultados, si nos financian el proyecto, va a salir en inglés lo que nosotros pongamos en el formulario. Y luego ya nos queda la parte de anexos, que simplemente el único anexo que tenéis obligatorio, no tenéis por qué anexar nada más, es la declaración responsable. La declaración responsable es un documento que descargáis aquí y que se trata de, bueno, pues de que el representante legal, el director o directora de vuestro centro, firma el compromiso con el proyecto Erasmus, ¿no? Y bueno, pues es un poco más o menos lo que vais a firmar también en el convenio, ¿vale? Y se firma aquí con firma electrónica, ¿vale? Perdona, aquí se baja, aquí se descarga, aquí se firma y se vuelve a subir aquí. Y luego hay una lista de comprobación para saber, simplemente es como pues un check, ¿vale? Para asegurarnos de que antes de enviar el formulario lo tenemos todo hecho, somos admisibles de acuerdo a la guía del programa, es decir, somos una institución que estamos dentro de lo que se considera admisible, pues un centro escolar, cualquier organización relacionada con la educación escolar, en este caso porque estamos en el sector de educación escolar, se han cumplimentado correctamente todos los campos del formulario y se ha elegido el SEPIE como agencia nacional. ¿Vale? Es importante porque si no enviáis el formulario a otra agencia de otro país. Y una vez que hago esto y tengo todos estos ya con los tics verdes, yo no los tengo porque habéis visto que no los he ido cumplimentando, se habilita el botón de enviar y podremos enviar la solicitud. Y una vez enviada, pues pasa por un proceso nuestro de admisibilidad, de ver que esto está correcto y luego pues va a evaluación y se evalúa por parte de unos evaluadores externos. Y hasta aquí el recorrido por el formulario. Así que voy a dejar de compartir y espero que tengáis preguntas y que yo os pueda ayudar y sobre todo espero que el recorrido por el formulario haya sido útil. Vamos a ver. No entiendo el concepto del tiempo. ¿12 meses para llevarlo a cabo? Sí. Se elige entre 6 y 24 meses y ese es el periodo de ejecución del proyecto. Eso es. Entonces, dependiendo de cómo de ambicioso sea el proyecto, elegiréis una duración u otra, ¿no? Hay proyectos que se pueden llevar a cabo en 10 meses, en 12, en 15 o en 24 meses, en 2 años. Carlos Falcón, aunque no hay botón de guardar, ¿se queda guardado? Sí. O sea, cada vez que introduces información, Carlos, se guarda. No tienes que darle a nada, se guarda. Otra cosa es que tú te descargues el PDF un poco primero como prueba y luego porque lo quieras compartir con los compañeros, etcétera, ¿no? Y luego, Carlos, te tengo aquí de nuevo. Aparte del director o directora, ¿se pueden añadir 2 personas? Sí, sí, sí. Puedes añadir, aparte del representante legal, director o directora, puedes añadir 2 personas de contacto. Sí, 2 profes. Vale, Juan, no me ha quedado claro si ese formulario lo tenemos que rellenar solo, si somos los que lideramos el proyecto o le trasladamos los datos al centro que lidera y ellos lo rellenan. Lo rellena el solicitante, es decir, el coordinador del proyecto. Si sois vosotros, lo rellenáis vosotros y si es un centro belga, lo rellena el centro belga. Evidentemente, si sois vosotros, vais a requerirles a los socios los datos que necesitáis. Ya habéis visto, necesitáis OID, necesitáis una breve descripción de cómo son, cuál es el contexto socioeconómico de esos centros, etcétera, que eso os lo pasarán. Y si vosotros sois socios, vosotros trasladaréis esa información a vuestro coordinador extranjero. Raquel, ¿qué pasa si los cálculos previstos no son precisos y falta dinero al haber pedido 30.000, por ejemplo? Es que, a ver, en eso consiste, es que nos pueden, más de 30.000, si solicitáis 30.000, os van a dar, en el caso de ser seleccionados, os van a dar 30.000. Si los cálculos estaban mal y necesitabais más, no va a pasar de esos 30.000. Quiero decir que, claro, de ahí que merezca la pena hacer una reflexión profunda, pedir varios presupuestos, etcétera, y asegurarse de lo que queréis hacer está suficientemente comprendido en esos 30.000. Y si no, pues tenéis la otra opción de los 60.000, evidentemente. Naz, seguro que ya lo has comentado, pero si decidimos ser socios y no coordinadores, también recibimos financiación y tenemos que solicitarlo a través de un formulario en febrero. Estamos hablando de K2, ¿vale? Estamos hablando de K2. Si decidís ser socios en K2, no tenéis que enviar ningún formulario. Lo envía vuestro coordinador por vosotros y por toda la asociación. Distinto en K1. En K1, todo el que quiera participar en K1 tiene que enviar su propio formulario. En K2 no.
En K2 solo lo envía el coordinador. El coordinador podéis ser vosotros o el coordinador de otro país y vosotros ser socios. Teresa pregunta con qué usuario de login se rellena el formulario, el del centro o el del coordinador. Bueno, podéis rellenarlo con cualquiera, lo que cuenta son las direcciones que pongáis en el formulario. A lo mejor las direcciones que ponéis en el formulario no se corresponden con la dirección con la que has abierto el formulario, ¿vale? Pero para nosotros lo que cuenta es los datos de personas de contacto y de representante legal que pones en el formulario, aunque luego el formulario lo hayas abierto tú con tu correo personal. Esa dirección, de hecho, a nosotros no nos llega. La dirección con la que estás haciendo el formulario nosotros no sabemos cuál es. Únicamente sabemos las que tú consignas en el formulario. Ángel, si no se pudiese acreditar, ¿cuándo podrían dar comienzo los proyectos? ¿Serían en junio de 2022? Vale. Ángel, yo insisto mucho en esto, estás preguntando por K1, estamos hoy hablando de K2, te contesto, pero para que todo el mundo tenga claro que es K1. Si no os acreditáis, los proyectos K122 dan comienzo el 1 de junio, ¿vale? Siguiente. Ya está, si os acreditáis también, o sea que en realidad empiezan en junio, tanto si os acreditáis como si no. Distinto para K2, ¿vale? Ya habéis visto que hay mucha flexibilidad de comienzo. Cris, lo más difícil es encontrar socios, sí, estoy de acuerdo. Encontrar socios se encontrar socios de confianza y duraderos, eso es complicado, pero también es, bueno, cuando sale bien es un proceso pues muy bueno y muy bonito. También os digo, estas asociaciones requieren de un socio. Yo creo que uno es relativamente, bueno, asequible de encontrar. Adaya, si el resultado no es favorable, ustedes se ponen en contacto con el centro para explicarle el motivo, si ese fuera el caso, hablar plazo del tiempo para modificar algún dato. Si se evalúa el proyecto por parte de los evaluadores y no superáis el umbral de calidad, esa solicitud ya no se puede modificar. Esto es como un examen, ¿no? Una vez que lo entregas, ya está. Lo que sí damos es un feedback de los evaluadores para que lo tengáis en cuenta por si queréis presentaros en la siguiente convocatoria, eso sí. Pero en la misma convocatoria no se podría modificar el formulario. O sea, el formulario una vez que se envía ya se cierra y no hay posibilidad de modificarlo. Y sí, cuando salen los resultados, enviamos un correo a todos los que habéis participado en la convocatoria y vosotros entráis en una plataforma y veis la nota y veis el feedback y veis el informe de los evaluadores. ¿Sí? ¿Qué ocurre si sobra dinero? Oliver, no puede sobrar dinero porque si haces todo lo que has dicho que ibas a hacer, has pedido el dinero justo para hacer eso, entonces no sobra dinero. O sea, habéis tenido que calcular que estáis solicitando 30.000 o 60.000 porque os hacen falta 30.000 o 60.000 para llevar a cabo esas actividades, entonces no os va a sobrar, lo vais a usar, no sobra dinero. Naz pregunta si podemos unirnos como socios a un proyecto ya iniciado. No. Son proyectos de más envergadura y demás, sí, pero ya iniciado no. Tienes que estar desde el inicio, desde que empieza a realizarse el formulario de solicitud o formar la asociación y ser parte de ella, ya sea como coordinadora o como socia. ¿Vale? En casos muy específicos se pueden dar de alta algunos socios, pero es muy, muy excepcional, tiene que ver también con razones casi fiscales o de entidad legal, pero no puede pasar. Quizás, Sara, una cosita nada más. Lo que sí puede ser es que tú encuentres algún socio que ya tiene a medias o bastante avanzado un proyecto que vaya a presentar y tú te Claro, unes, claro. ¿vale? Pero no que esté ya iniciado, sino que Eso es. esté en desarrollo de Antes de la presentarlo. descripción, Antes de presentarlo, sí. antes de Sí, sí, presentarlo. claro. No es Claro. en plan, ay, conocí a este, ya llevan 2 meses el proyecto, me gusta, me uno. No. Vale. En Sí, ese sí, caso no. ese es el momento, claro, es el momento en el que te tienes que unir como socia. Sí, Antes de sí, pero sí no pueden. llevan 2 meses caminando, me he enterado que Eso están es. haciendo esto en este sitio, en ese caso no podría unirme. Antes de presentarlo. Eso es. De Eso hecho, es. siempre en las redes sociales, en las cuentas de Twitter y en Facebook y en Instagram hay distintos grupos que, bueno, de vez en cuando salta a algún centro, alguna institución pidiendo socios a lo mejor, pues mira, se nos ha caído un socio, éramos 3 y nos hemos quedado en 2 y estamos buscando a alguien que se quiera incorporar. Pues siempre y cuando ese proyecto
esté vinculado con los objetivos de tu propio centro también y que vayas a cubrir esos objetivos y esas necesidades de tu centro con ese proyecto. Tampoco así alegremente voy a hacer este proyecto porque me lo encontré en el camino, ¿vale? Eso es. Fernando, ¿qué datos necesitaría un socio coordinador que desee que participe en mi centro con ellos en un K2? Pues lo que hemos visto en el formulario. El coordinador va a rellenar ese formulario, entonces como mínimo vuestro OID, una descripción de vuestro centro y también una descripción del equipo que participaría, de las personas que participaría, cada una un poco con sus fortalezas, ¿no? Con lo que puede aportar, también las líneas de actuación del centro, en qué estáis más duchos, en qué menos, qué necesidades tenéis. Esa es la información, digamos que la información que requiere el formulario es la que va a solicitar y por supuesto vuestro OID. ¿Vale? Fran, si nos hacemos socios de un proyecto que coordina un centro de un país extranjero, ¿la financiación lo gestiona la Agencia Nacional de ese país? Sí. La financiación se transfiere al coordinador de ese país, un coordinador, por ejemplo, italiano, y es ese coordinador quien a su vez transfiere la financiación a los distintos socios. O sea, vosotros, como socio español, no entraríais nunca en contacto con una agencia nacional extranjera. El intermediario sería vuestro coordinador, que sí estaría en contacto con su agencia nacional. José Arroyo. Entendí ayer que el K1 era movilidad y K2 era cooperación, pero veo que también puede haber movilidad entre los asociados. Sí, yo he comenzado hoy con eso. K1 es movilidad puramente y en K2 es cooperación y esa cooperación puede requerir de algún tipo de movilidad o puede no requerirlo porque las reuniones sean telemáticas o porque el trabajo se haga por medio de plataformas virtuales, etcétera. Pero he insistido mucho en que las movilidades K2 no son las movilidades de ayer. Esas movilidades que vimos ayer, job shadowing, cursos de formación, movilidad de grupo de alumnado, no son esas. En K2, si hay una movilidad, tiene que estar realmente justificada por los objetivos que se quieren conseguir y por los resultados que se quieren conseguir. ¿Vale? Patricia, la preparación de este tipo de proyectos requiere de mucho tiempo de planificación y lo veo complicado para tenerlo en octubre. Sí, eso es una recomendación. O sea, si tuvierais algo ya, si tuvierais un socio ya con el que queréis empezar y demás, creo que hay tiempo y creo que os da tiempo. Pero si empezáis ahora de cero, Patricia, pues también veo bien que fuerais preparándolo, buscando socios, etcétera, y piensa que en marzo hay otra posibilidad. En marzo volvéis a poder solicitar este tipo de asociaciones, o sea que realmente no queda tanto, ¿eh? O sea, entre que buscáis socios, armáis el proyecto, armáis el formulario, pues bueno, marzo está ahí. Minerva, ¿dónde podemos ver la lista de países en los que podemos buscar socios? En la guía del programa, página 17, en la guía del programa. Erasmus, que la tenéis enlazada en la Moodle también. De momento no veo más preguntas. Si alguien quiere preguntar o intervenir. Yo creo que es que ya tenemos las neuronas planas, por lo menos yo. Bueno, no os quiero yo Que me tampoco está... robar más tiempo, que yo me vengo arriba con facilidad. Pero No, hoy... yo creo que, bueno, son las 6. Entonces, Perfecto. hemos cubierto el horario de hoy y lo estamos cumpliendo además. Les quería comentar varias cosas. Primero, lo de la Moodle. Mañana en el primer foro les vamos a comentar la tarea que tienen que hacer para completar el curso, ¿vale? Se lo vamos a poner por ahí. Y en otro de los foros les vamos a poner exactamente de qué materiales disponen en esa Moodle y para lo que les puede servir ese material. En segundo lugar, desde luego es muy pronto. Si no has tenido ningún contacto anterior con Erasmus y si estás pensando en presentarla para la del 4 de octubre, quizás seamos un poquito ambiciosos. Nosotros hemos visto de todo. Hemos visto proyectos que se han montado en una semana, se han presentado y han salido con nota buena además. Y hemos visto proyectos súper currados, súper pensados y que se han quedado en el camino. Hay de todo. Con lo cual, esto es cuestión de tener ganas de generar un equipo en el centro y de tirar para adelante con él. No es complicado, si se ve en el formulario es sencillo. Lo que tenemos que pensar y tener claro qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto en el centro. Las actividades, lo de los 30.000 o los 60.000,
también depende de la institución que tú seas. Un cole pequeño de primaria que a lo mejor tiene 15 profes, poner un proyecto de 60.000 se le puede ir un poco de las manos, pero uno de 30.000 no está mal. Un centro grande que tenga muchos niveles y que pueda generar un buen equipo de participantes y poner 60.000, pues sí. Eh, no es fácil gastar el dinero, ¿eh? No gastar, invertir en este caso. No es fácil, tenemos que tener clarísimo en qué lo vamos a hacer. Entonces, simplemente nos emplazamos para mañana de nuevo. Las grabaciones de las sesiones estarán en la Moodle y también en el canal de YouTube, como les dije ayer, que también el canal de YouTube lo tenemos enlazado en nuestro blog, que si quieren enterarse de todas las novedades que van saliendo de Erasmus, pues simplemente se suscriben al blog, que es el blog de la Oficina de Programas Europeos, ponen eso en Google y les sale lo primero, y ustedes se suscriben y se van enterando de todas las cosas que van saliendo, de todas las novedades, ¿vale? Así que nada, que tengan buena tarde y que disfruten lo que va quedando, que tampoco es mucho. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Luego, gracias. Lili, me gustaría hacerte una preguntita, no sé si me escuchas todavía. Venga, a ver si sé contestártela. Sí, mira, me acaba de remitir la directora justo ahora un correo de unas jornadas que preparan para el día 19. Me llegó desde No ustedes. son jornadas, es una sesión. Es Una una sesión sesión, de 2 a 2. es una sesión ¿Es informativa, como sí, lo que porque va a además explicar ella mañana? es como